Veníamos hablando entonces, como les indicó el doctor Anderson Castrillón, de este ciclo pues, de Derecho Médico que ya comenzamos el pasado 2 de junio, de una manera pues bastante participativa, también como se indicó, con comentarios de muchos de los médicos que intervinieron, con experiencias bastante enriquecedoras, y obviamente 18 días con un panorama eminentemente normativo. Y era obviamente una sesión un poco densa porque pues no es muy agradable hablar de normas, es más interesante hablar ya de conceptos, es decir, de cómo se aplica toda esta terminología, todos estos conceptos jurídicos al mundo pues del derecho de la salud, del derecho médico. Entonces entremos en materia. Cuando hablamos del marco general de la obligación de los médicos en Colombia, ¿a qué nos referimos? Entonces lo primero es que estamos tocando aquí un tema, es la palabra, y yo quisiera llamar la atención sobre este concepto de la palabra obligación, como ustedes lo ven aquí en el título de este slide. El marco general de la obligación de los médicos en Colombia. ¿Qué es lo primero que tenemos? Lo primero que tenemos es que decir que, digamos, el punto de partida es la ley de ética médica vigente en Colombia, todavía la ley 23 de 1981, que regula todos los principios del derecho médico, de la ciencia médica, que regula, digamos, los deberes, los derechos de los médicos, de los pacientes, todos los aspectos científicos y en lo que, digamos, al desenvolvimiento de la profesión de la medicina, digamos, atañen todas esas, digamos, todos esos aspectos específicos del campo de la medicina, norma bastante importante porque, pues, como acabo de decir, una norma expedida hace 40 años y está plenamente vigente en nuestro ordenamiento jurídico, es ahí pues donde tenemos un punto de partida en lo que respecta a la obligación de los médicos. Y de entrada, entonces, yo sé que ustedes, pues muchos serán también abogados, probablemente tendrán las dos carreras de medicina y derecho, pero para los no abogados, digamos que tenemos que entrar a hacer una disertación corta sobre lo que significa el concepto obligación o desde el punto de vista jurídico. Cuando hablamos de obligación, desde el punto de vista jurídico, tenemos que entender que esta es una relación, digamos, y cuando hablamos de relaciones, digamos, un vínculo jurídico entre dos sujetos. Un sujeto que se llama deudor y un sujeto que se llama acreedor. Entonces uno se pregunta, ¿deudor de qué y acreedor de qué? En el marco, pues, de lo que podemos entender por la definición de obligación desde el punto de vista jurídico. Porque si aquí estamos hablando de obligación, digamos, desde el punto de vista metodológico, mi principal objetivo, desde el punto de vista también de la exposición, es que ustedes entiendan en términos muy simples, muy asequibles, pues que estén al alcance de ustedes, que entendemos nosotros los abogados y los jueces de la República, porque los jueces de la República, cuando están, por ejemplo, dirimiendo un conflicto entre un ciudadano y una institución médica o un médico, donde, por ejemplo, está cuestionando una actuación médica, lo primero que uno se pregunta es qué se entiende por obligación. Y si en este momento, pues no hemos entrado a explicarlo todavía, simplemente dimos dos conceptos iniciales, que es un vínculo o una relación jurídica entre dos sujetos, uno que se llama deudor y otro que se llama acreedor. Quisiera yo decir, pues, desde el punto de vista empírico, desde la experiencia que puedan tener o desde la intuición, si en algún momento de la exposición alguno quiere intervenir porque cree tener una noción, para que esto además sea participativo, adelante, no hay ningún inconveniente en ello. Anderson, si alguno de los médicos, de los participantes quiere intervenir, por lo menos quiere señalar, a mí me gustan, y yo en esto me siento como cuando le dictaba clase, ¿no? Obviamente el público se saca bastante calificado porque son médicos, ya especialistas y subespecialistas, pero lo que yo quiero significar con ello es que no por ello dejo de tener el mismo cariño con estas charlas, aunque virtualmente son más impersonales y lastimosamente lo son, pero obviamente me siento como cuando dictaba clase con mis estudiantes de pregrado del primer año de Derecho, segundo año de Derecho, es decir, con toda la confianza para que la clase sea absolutamente constructiva y propositiva, no se trata de una charla magistral ni mucho menos. Entonces, cuando yo digo obligación,
Fundamentalmente yo me estoy refiriendo a ese vínculo o relación jurídica entre un acreedor y un deudor. Pero entonces aquí acaba de hacerse una pregunta. ¿Qué rol o posición ocupa el médico en esa relación obligatoria o en ese vínculo obligacional, mejor, desde el punto de vista jurídico? Y uno dirá, no, es el deudor de la prestación. Y uno se pregunta, ¿de cuál prestación? Y uno tiene que distinguir que en el mundo jurídico, cuando uno habla de una relación obligacional o de un vínculo obligacional o un vínculo pues jurídico donde hay un deudor y hay un acreedor de una prestación, lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿y cuál es el objeto de la prestación de que se habla? Porque si hablamos de una relación entre un médico y un paciente, pues a ver, estamos hablando de un intangible en primer lugar. Yo no puedo equiparar la relación de un médico con su paciente, perdón, o el vínculo de un médico con su paciente, como por ejemplo el vínculo que tiene alguien que encarga la construcción, por ejemplo, de una obra civil, de una piscina, con un arquitecto, un ingeniero constructor, pues eso no es lo mismo, porque desde el punto de vista de la prestación, ese arquitecto o ese ingeniero o ese maestro de obra o el que sea tendrá que entregar un producto tangible, perceptible a los sentidos, que será pues una obra civil propiamente dicha. Dentro de una finca, la construcción de una piscina, la construcción de un edificio, de un inmueble, ¿me hago entender? Pero cuando uno se refiere a la relación pues, que existe entre un médico y su paciente, uno se pregunta, pero ¿cuál es ese producto que entrega el médico? ¿Cuál es ese, digamos, ese insumo con el que trabaja el médico? O digámoslo de otra manera, dicho de otro modo, cuando el médico despliega su prestación frente al paciente, ¿cuál es ese resultado? ¿Cuál es ese resultado o producto de esa relación? Porque pues uno dirá, no, eventualmente el médico estuvo buscando restablecer la salud del paciente y el producto es pues, que el paciente se alivió. Sí, pero obviamente uno se pregunta, pero eso no es perceptible. Pues sí, alguien dirá, sí es perceptible por los sentidos, porque la persona se veía enferma y ya se ve, digamos, rozagante, ya se ve con ánimos y bríos y está aliviado. Pues sí, desde el punto de vista, pues desde un plano pues ontológico, desde el deber ser de las cosas, sí. Pero uno se pregunta, la obligación del médico en últimas termina siendo un intangible. ¿Por qué? Y digamos que aquí se equiparan absolutamente la ciencia médica con el mundo de los abogados o el mundo jurídico. Los abogados también entregamos o tenemos que cumplir prestaciones que son intangibles o por lo menos que no son perceptibles por los sentidos. Pues alguien dirá, sí, la demanda se puede ver, mire la demanda aquí, 8 folios en su momento antes de la pandemia con el sello de erradicación de apoyo judicial. O alguien dirá, pues sí, el médico también se puede ver porque pues mire la evidencia que es la historia clínica donde en la anamnesis se relata cuál fue la atención, cuál fue el motivo de consulta o lo que haya sido, cuál es el diagnóstico, la impresión diagnóstica, qué exámenes paraclínicos se ordenaron, qué medicamentos, cuál es el plan a seguir, si se remitió a otro especialista. Y mire que de eso hay evidencia en la historia. Sí, repito, esos serán de pronto medios de prueba de esa relación entre el médico y su paciente. Pero en últimas, y tenemos que decirlo así, la prestación a que se obliga un profesional de la salud, un galeno, un médico, en últimas es intangible. ¿Y por qué creen ustedes que es intangible? Y repito, haciendo pues un parangón o una extrapolación con el mundo nuestro, el de los abogados, es la misma situación, también son intangibles, porque lo que predomina en la psiquis o en la manera en que el médico o el abogado despliegan sus servicios es el intelecto. ¿Por qué? Porque el derecho como la medicina son, y por eso lo pongo acá, son profesiones que suponen largos estudios. ¿Eso qué significa? O digamos, cómo han concebido nuestros jueces, nuestra Corte Suprema de Justicia en sus fallos, eh, la Corte Constitucional, cómo ha abordado el tema de la profesión de la medicina. La medicina es una profesión que supone largos estudios, al igual que el derecho. Un médico, nadie puede negar que un médico tarda
5 o 6 años primero, si no es más, sacando el pregrado, luego llega la especialización, luego la subespecialización. Un médico tranquilamente empieza a los 19, 18, 19 años en la universidad y quizás a los, pues si se va a subespecializar, quizás apenas a los 30, 31 años está comenzando su vida productiva. Entonces, ¿cómo negar que es una profesión que supone larguísimos estudios, como los que más? Lo mismo que los abogados. Entonces, como son profesiones que suponen largos estudios, la doctrina de nuestros jueces, tanto de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional en Colombia, han dicho que las profesiones que suponen largos estudios se rigen en últimas por las normas del mandato. Cuando digo el mandato es a secas, así para que me lo entiendan, es el contrato de mandato que está, digamos, reglamentado o debidamente pues regulado en el Código Civil colombiano. ¿Y qué es un contrato de mandato? Un contrato de mandato es un contrato bilateral. Cuando digo bilateral, ¿a qué me refiero? Alguien dirá, no, que tiene dos partes. No necesariamente. Bilateral es que surgen obligaciones para los dos extremos de la relación contractual, es decir, para las dos partes intervinientes en el contrato. Una que se llama mandante, que es quien encarga a otro una realización de una gestión, y otra que sería un mandatario, que es quien tiene que realizar la gestión. Al mejor estilo de los abogados. Y me van a disculpar que haga tanto la comparación, no estoy pretendiendo decir que abogados y médicos estamos en un mismo plano, no es así, porque pues son profesiones absolutamente diferentes y tienen objetos disímiles, pero lo que quiero significar con ello es que en últimas, nuestros jueces o la doctrina de nuestros jueces en Colombia ha querido significar o ha querido apuntar al concepto a que tanto abogados como médicos son auténticos mandatarios y que entonces su obligación frente al mandante, que sería en este caso, por ejemplo, quien contrata los servicios de un abogado, o volviendo al campo de la medicina, el paciente propiamente tal, serían los mandantes, es decir, quienes se encargan una gestión. Y aquí viene un concepto bastante interesante. ¿Y por qué les decía yo a ustedes que la prestación en últimas de un médico, la prestación objeto de la obligación? Porque entonces uno se pregunta, bueno, si ya entendemos que una obligación a secas, o para explicarla de una manera muy sencilla y que ustedes me comprendan, si una obligación es un vínculo entre dos personas, un vínculo jurídico, ¿y qué significa que sea un vínculo jurídico? Que cualquiera de las dos partes que se ve afectada en ese vínculo puede reclamar del Estado la protección. ¿Y cuál sería el medio idóneo para reclamar del Estado esa protección? Pues acudir por medio de una demanda, es decir, lo que los abogados conocemos como el derecho de acción, es decir, poder acudir a la jurisdicción, a la justicia, activar la justicia por medio de una demanda judicial para que un juez diga si una de las partes de una obligación, es decir, de un vínculo jurídico, resultó afectada o no por el incumplimiento de la otra. ¿Me hago entender? Hasta este punto quisiera, si Anderson lo considera, porque ya empieza, digamos, a complejizarse la situación, si alguien quiere intervenir o tiene una pregunta o quisiera hacer una intervención de corte pues ilustrativo o que sea pertinente para, digamos, el hilo discursivo o explicativo que venimos desarrollando. Muchas gracias, Alejandro. En estos momentos, pues nuestros asociados nos están socializando sus correos electrónicos para el envío de las memorias el día de mañana y también la encuesta de validación. No tenemos aún inquietudes o tenemos pues observaciones por parte de nuestros asociados. De pronto algún asociado que desee participar nos puede levantar la manito y le daremos permiso para hablar y dar su comentario y de esta forma pues hacerlo mucho más participativo como hemos venido realizando nuestras actividades, Alejandro, ¿cierto? Hasta el momento nuestros asociados están pues como a la expectativa del contenido. Perfecto, entonces continuemos. Estoy cumpliendo mis promesas de campaña, es decir, que no quiero que sea magistral, no quiero que sea magistral, sino que me pueden interrumpir cuando consideren, porque Sí, nunca hay interrupciones necias, sino que a veces hay preguntas que, pues si bien nos pueden adelantar un tema, pero son muy pertinentes y que pueden servirle a muchos otros
participantes para aclarar dudas o conceptos. Muy bien. Muy bien, Entonces, incluso yo te voy interrumpiendo de pronto en cualquier momento. adelante, Ardeson, listo. Muchas Entonces, gracias. continuemos. Ya queda claro entonces en esa relación o en ese vínculo jurídico, ese vínculo obligacional entre paciente y médico, porque se habla de que es una auténtica relación jurídica. Pero entonces uno se pregunta, ¿pero será que el médico es únicamente deudor de una prestación? ¿Cuál prestación se pregunta uno? Pues hombre, tratar de restablecer la salud del paciente. Pues se sabe, digamos, pues por definición que el médico pues lo que está buscando digamos, en punto de esa relación con su paciente es precisamente restablecer la salud del paciente, poner todos sus conocimientos, su empeño, sus estudios, su ciencia profesional al servicio de un paciente a fin o con el objetivo de restablecer su salud. Desde el punto de vista o desde la especialidad médica que se trate, pero siempre con el ánimo de restablecer la salud del paciente. Entonces, vuelvo a la pregunta que acabo de hacer. ¿Será que el médico entonces es el único deudor entonces? O sea, uno dice, listo, el médico será el deudor de esa prestación frente al paciente, que sería bajo ese concepto de obligación, sería el acreedor de esa prestación contractual. Es decir, quien tiene el derecho a reclamar, a exigir que se cumpla esa prestación. Por eso se llama acreedor, tendría una acreencia. Pero uno se pregunta, ¿será entonces el médico solamente un deudor? ¿Solamente será un obligado? La respuesta es no. Por eso los contratos son bilaterales. ¿Qué significa ello? Que surgen obligaciones para ambas partes. Por ejemplo, en lo que atañe al médico, ¿qué obligaciones surgirán para el médico? La ley 23 del 81 nos trae todo un catálogo de obligaciones. Hombre, poner al servicio del paciente todo su conocimiento, toda su experiencia profesional, no realizar eventualmente pues experimentos con el paciente si es que no están soportados o avalados por la Lex Artis, es decir, por la comunidad científica, soportados por los protocolos médicos, por la literatura médica. Es decir, tiene una serie de obligaciones desde el punto de vista legal, ético, profesional. El paciente también tiene obligaciones con el médico. ¿Cuáles? Pasemos a la más, digamos, elemental de todas, en tratándose de servicios remunerados. Pues pagar los honorarios al médico. Entonces, si una persona, incluso por fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano, decide acudir a un consultorio particular de un ortopedista porque quiere una cita con ese galeno, porque confía en la experiencia y conocimientos para un problema osteomuscular muy severo que ya presenta, y entonces acude donde ese médico lo primero que le va a indicar es, bueno, mis honorarios son tantos, toda consulta pues tendrá un costo aproximado de tanto, si se tiene que hacer una intervención quirúrgica, pues también hay unos honorarios, digamos, que deben ser asumidos en favor del médico, pues entonces uno ahí se pregunta, pero entonces el paciente no es únicamente acreedor contractual o acreedor de prestaciones en esa relación obligacional. La respuesta es no, también es deudor. Y el médico entonces también empieza a ostentar la calidad de acreedor frente a otras prestaciones contractuales. Entonces, esa es la auténtica definición de un contrato o de una relación bilateral, no porque intervengan dos sujetos, paciente-médico, sino porque para ambos surgen derechos y surgen obligaciones. Cuando uno habla de una obligación es que le puede ser exigida judicialmente. Y pongo el ejemplo. Si el médico, digamos no porque no logre el resultado, sino porque simplemente no se presenta a la cirugía el día específico, sin ninguna causal de justificación, pues tendrá eventualmente una responsabilidad contractual frente a su paciente. La respuesta es probablemente sí. Obviamente, alguien me dirá, no, es que no asistió porque tenía COVID, porque se le murió un hijo. Pues obviamente esas serán causales de fuerza mayor que exoneran la responsabilidad. Pero obviamente si simplemente dice, no, qué pereza, no voy a ir, y ya me pagaron los honorarios, pero no voy a ir, no quiero ir, pues ¿habrá responsabilidad del médico? Pues sí, le podrá ser exigida esa obligación por parte del paciente judicialmente, también. Pero ¿qué pasa si el médico cumple con sus obligaciones y, por ejemplo, un paciente no abona los honorarios o
¿cierto? No, o no cumple otra obligación específica frente al médico. El médico tendrá alguna acción judicial para exigirle a ese paciente, que en ese caso es deudor de la prestación, de pagar una suma dineraria que cumpla con su prestación. Digamos, tendrá el médico acción judicial para activar el aparato judicial para que se le reconozca ese derecho. La respuesta es sí. Entonces, por eso es una auténtica relación bilateral. Pero aquí viene un punto, digamos, el nudo gordiano o la médula de mi intervención. Y con esto, y si logro este objetivo hoy, también me doy por bien servido, como lo dije la sesión pasada. Cada sesión tiene una almendra, pues un insumo fundamental que me importa a mí que ustedes como médicos entiendan, porque en 1 hora y media no se van a volver abogados, los que no lo son, algunos sí. Yo en mi carrera tuve muchos compañeros que ya eran médicos y conozco muchos médicos que son pues médicos y abogados, pero entonces los que no son abogados, no, pues sería un absurdo lógico pretender que en 1 hora y media pues ya comprendan toda la teoría del derecho médico, es imposible. Pero entonces aquí viene un punto primordial. ¿Por qué se habla de una obligación de medio? Entonces pasemos a la siguiente presentación o al siguiente slide y ahí vamos a empezar a entrar un poco en materia. Cuando hablamos de obligación de medio, antes de definirla, entonces yo creo que desde un punto de vista o por orden metodológico, lo primero entonces es hacer una distinción entre obligación de medio y obligación de resultado. Y trataré de explicarlo de la manera más sencilla. Entonces, cuando hablamos de obligación de medio, primer punto acá, ¿qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es una obligación de medio? Una obligación de medio es toda aquella en la cual el deudor contractual, en este caso, por ejemplo, el médico frente a su paciente, no se puede comprometer con un resultado específico. Y pongo el ejemplo. Va el paciente con un carcinoma, pues donde el médico, donde el oncólogo, y le dice, no, doctor, yo tengo un cáncer de cualquier tipo, pues no vamos a entrar aquí en detalles, y menos yo, que no soy abogado, que no soy médico, pero pongamos cualquier ejemplo. Va con una leucemia y le dice al médico, a mí me dijeron que usted es muy bueno, entonces yo quiero que usted, señor médico, me trate con todos los recursos que tenga a su alcance, con los desarrollos que la medicina le pone a su disposición, con todas las ayudas diagnósticas que pueda, con todo el equipo interdisciplinario, con otros especialistas si es del caso. Pero yo quiero que usted me garantice que yo en 6 meses estoy perfecto, que en mi cuerpo no hay más cáncer. Ustedes, desde el punto de vista pues, científico, médico, que ustedes son los profesionales que creen o qué pensarían frente a esa petición que haría un paciente. Y ojalá alguno pues, tuviera la oportunidad de intervenir, cualquiera, con lo que se le ocurra, porque aquí todas las ideas, yo les dije, pues, nos ayudan a construir por lo menos un concepto general frente a esto, que es bastante importante, porque muchos médicos, yo en mi práctica profesional, en mis 16 años ya de experiencia profesional, he defendido tanto a instituciones médicas como a muchos médicos en procesos por responsabilidad médica. Y ellos le dicen a uno, o en las reuniones previas a las audiencias, o cuando uno tiene oportunidad de conversar con ellos, le dicen a uno, pero es que, abogado, ¿por qué? Es que yo no entiendo por qué a mí me están demandando. O sea, por Dios santo, fuera de que no puedo garantizarle nada al paciente, que se hizo todo lo que estaba al alcance de la ciencia médica, y ¿cómo es posible pues que nos demanden? O sea, es que, entonces, yo quisiera en este punto, porque obviamente el médico se cuestiona mucho en ese sentido, dice, pero es que sí, o sea, a veces por la actitud que, o por las experiencias que he vivido, observo que les parece como inaudito o inconcebible el solo hecho de ser demandados. Y yo diría, pues, si es inconcebible, la mayoría de las veces, obviamente hay casos donde hay demandas de responsabilidad médica que sí tienen un sustento. Diría que son las excepciones, porque por regla general los médicos, y en realidad la responsabilidad médica es bastante exigente. Es decir, para que un demandante triunfe en sus pretensiones de condena frente a una institución médica, frente a un médico,
tiene que cumplir estándares muy altos de prueba para que obviamente un médico sea condenado, pero la sola situación choca, incomoda bastante a los profesionales de la medicina. Dice, pero yo no entiendo por qué me demandan. O sea, y eso tiene mucho que ver con esa distinción entre obligaciones de medio y resultado. Entonces quisiera que alguien por lo menos dijera, bueno, ¿ustedes qué se les ocurre o qué piensan frente a ese ejemplo que les puse? Llega un paciente y dice, yo le voy a pagar lo que sea, no sé, lo que valga esto, pero usted me tiene que garantizar que en 6 meses yo no tengo cáncer. ¿Qué quisiera decir alguno frente a esa, por lo menos frente a esa petición que hace el paciente como acreedor de la prestación médica? Muy bien, la doctora Gloria Alejandro nos dice, no le puede garantizar los resultados, ¿sí? La doctora Cristina también nos informa, es imposible, somos seres biológicos, cambiantes. El doctor Sainz dice que tenemos obligación de medio y no de resultado. Es una afirmación que nos quiere compartir también el doctor. Entonces, cada uno de estas observaciones, digamos que tiene por hecho o por objetivo, pues precisamente hablar sobre el medio, ¿cierto? Sobre las capacidades profesionales del médico como tal. El doctor John dice, los usuarios simplemente piensan que con imposición de manos, pone entre comillas, se pueden aliviar, ¿cierto? Y cualquier fallo fue por falta de previsión del médico. Esa es una observación que nos hace el doctor John. Y yo aquí la leo, incluso estoy leyendo y la proyecté en pantalla, ustedes la están viendo, ¿cierto? Sí, El claro, doctor ¿no? Agudelo dice, los usuarios siempre piensan, perfecto. Si no, y eso es, o sea, eso es. Bueno, Incluso, entonces, Alejandro, quisiera que tengo por alguno, aquí al doctor Luis Roberto que nos levantó la mano. Si me permites, le damos un espacio, un adelante, doctor Luis minutico. Roberto. Listo, perfecto. Ah, bueno, entonces Claro, es tenemos, que, vuelvo y les digo, ustedes no saben, y yo sé que algunos de aquí, los de los médicos son, muchos de los médicos acá son docentes, y yo sé que han vivido en carne propia la ignominia de la virtualidad, o sea, no hay nada más. A mí me sigue costando mucho la virtualidad porque me parece muy impersonal y compartir auditorio o poder interactuar con, en este caso, con un auditorio tan selecto, pues tan cualificado, para mí sería genial, pero bueno, no, claro, adelante. Yo repito, esto no es una charla magistral, bueno, esto es muy bien. constructivo. Muchas gracias. No, ya nos bajaron la manito, de pronto teníamos al doctor Jaime que nos había levantado la mano, de pronto algún asociado que desee participar, nos levanta la manito, le damos permiso de que pues por aquí le voy a permitir hablar y nos hace su intervención también, ¿sí? Por aquí hay bueno, entonces nada, un error por aquí de un asociado cuando levantó la mano. Muy bien, estas son como nuestras participaciones, Listo. Alejandro. Perfecto, entonces Ujú. continuemos. Sí, Lo que dijeron todos los doctores, fundamentalmente, me pareció muy particular lo que dijo el doctor Agudelo. Cree pues, que con la simple imposición de manos, pues ya va a garantizar que el paciente, pues, digamos, se restablece la salud, pues, casi que ungido por Dios. No, definitivamente no es así. Pero además por una razón fundamental, y todos tienen razón en lo que dijeron, de una vez les anticipo la obligación, lo digo y me comprometo con ese concepto, para que después me lo cobren si digo otra cosa. Amigo, usted dijo a las 6:42 Entonces, yo les digo desde ya, la obligación de un médico es de medio, siempre será de medio, jamás puede garantizar un resultado específico. ¿Por qué? Pero yo quisiera que analizáramos sobre qué argumento o razón lógica descansa esa afirmación. Porque es que eso tiene que tener desde la teoría del conocimiento, desde la epistemología de cuál es la razón de ser de las cosas. Eso tiene una base cognitiva o una base explicativa. O sea, eso sobre qué descansa, qué sustenta, qué argumenta o qué justifica que podamos decir sin temor a equívocos que el médico tiene una obligación de medio, y se los digo desde ya. La razón es apenas obvia, porque la medicina no es, ni pretende ser, ni puede ser una ciencia exacta. Por mucha tecnología que tengamos hoy, año 2021, 16 de junio, por mucha tecnología que tengamos hoy,
pueden haber muchos avances en Estados Unidos, en los centros médicos, en las universidades, en la Johns Hopkins, yo no sé en dónde, en Noruega, en Suecia, en Alemania, en Berlín, o sea, pues en cualquier ciudad de cualquier país importante de Europa, en Australia, que hay tantos avances en la medicina también. Pero nadie puede decir que por muchos avances que haya, se puede garantizar un resultado específico por parte de un galeno en una relación específica frente a un paciente, por la simple y sencilla razón de que la medicina no es una ciencia exacta. De hecho, en algunas conversaciones, algunos seminarios también en los que yo he asistido, impartidos por médicos que cumplen funciones administrativas, pero de los cuales he aprendido de una manera pues invaluable, nos compartían su visión y decían, es que la medicina, no se puede olvidar que la medicina está basada en la evidencia, en lo que el paciente me dice, o sea, en lo que el médico encuentre, en la clínica del paciente, es decir, en una cantidad de variables, pero que no se puede garantizar un resultado específico. Muestra de ello es, por ejemplo, en la pandemia que estamos viviendo, hay personas que aparentemente están sanas y contraen esta, digamos, esta penosa enfermedad pues, que aqueja a la humanidad en este momento y pues sencilla y llanamente se mueren en 6 días. Y hemos visto casos de pacientes con, pues, que ya promediando la octava, la novena década de la vida, conocí un caso comenzando la pandemia en una ciudad alemana, por allá en la costa, y le hicieron pues calle de honor porque salió, sí, pues, y el COVID no le hizo nada, pues relativamente no pasó nada. Entonces uno se pregunta, bueno, o la COVID, porque escucho decir que por los profesionales de la salud que se dice es la COVID, como ustedes sabrán más que yo de eso. Pero entonces lo que quiero significar con ello es, la medicina no es ni puede ser una ciencia exacta. Entonces aquí viene otra pregunta de obligatoria formulación. Y entonces, ¿cómo se exonera un médico si se le está cuestionando su actuación médica? Porque, ojo, estamos ya desarrollando todo un hilo argumentativo, vamos sentando premisas. ¿Cuál premisa, cuál sería nuestra, haciendo pues un silogismo clásico, cuál sería nuestra premisa mayor? Toda obligación de médico o la obligación de los médicos es de medio. Específicamente el doctor Carlos, por poner un ejemplo, se obliga frente al paciente Felipe a prestar su conocimiento para restablecer su salud y a desplegar el acto médico. Entonces, toda obligación de médico es de medio. La obligación de Carlos, no, Carlos es médico, segunda sería la premisa menor. ¿Cuál sería la conclusión de ese silogismo? La obligación del doctor Carlos es de medio. No se puede comprometer a ningún resultado. Pero entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Como suele suceder, si cualquiera de estos pacientes se siente, digamos, como acreedor contractual de ese vínculo obligacional, por eso definió obligación al comienzo de la charla, desde ese vínculo obligacional dice, no, yo como acreedor contractual no recibí la prestación objeto del contrato. El médico tenía que desplegar un acto médico y considero que lo desplegó de manera inadecuada. Entonces yo cuestiono esa actuación médica ante un juez de la República. Entonces, vamos, ahí tenemos que distinguir. Como la obligación es de medio, porque el médico no podía prometer un resultado específico, como si lo podría prometer, por ejemplo, un constructor. Yo necesito que usted construya esta piscina en 2 meses. Pues ese constructor tiene que entregar esa piscina el 16 de agosto del 2021. Así de sencillo. Porque esa obligación es de resultado, no la del médico. Entonces la pregunta es, ¿cómo se podrá exonerar un médico si ya hemos admitido, y mayoritariamente lo ha admitido, y eso es pacífico, pues para la tranquilidad de ustedes, estimados doctores, la jurisprudencia, es decir, los fallos de nuestros jueces, desde hace mucho tiempo, desde 1940 para acá, han reconocido que la obligación del médico es de medio. Entonces, ¿cómo se puede exonerar un médico? Y aquí viene un punto bien interesante. Fíjense que el segundo punto de este slide dice obligación de resultado. ¿Qué es? Claro, la obligación de resultado, pues como su nombre lo indica, parece como una explicación como tautológica, pues ahí, pero así es. La obligación de resultado es en la cual el deudor contractual sí garantiza un resultado específico. Si yo le digo a un carpintero, hágame esta cama con esta madera específica, con estas dimensiones y con este color,
y después píntela o con estos acabados, él tiene que comprometerse a ese resultado específico, porque él no puede decir, no, yo traté, pero es que no, me sentí como triste y al final no era capaz como de trabajar con la madre, como así, o sea, es una fecha específica y es un resultado específico. Entonces, ¿por qué, digamos, haciendo esa distinción que pareciera obvia entre obligación de medio y resultado, ya viene la segunda pregunta y es cómo se exonera entonces un deudor contractual en una y otra? En la obligación de medio, que es la obligación del médico, digamos que el médico se puede exonerar de responsabilidad en un escenario judicial si es que, si es que se le está cuestionando el acto médico. Se puede exonerar probando diligencia y cuidado. ¿Eso qué significa? La diligencia y cuidado, y yo volveré sobre ello más adelante, no se preocupen. Pero eso significa que él puede exonerarse, cuando digo él es el profesional de la medicina que está siendo cuestionado en un escenario judicial, puede exonerarse diciendo que no tuvo la culpa o que su actuación no puede, digamos, no se puede equiparar o no se puede asemejar a un hecho culposo. Dice, simple y llanamente yo fui prudente, fui diligente, fui cuidadoso, seguí los protocolos médicos, seguí la lex artis ad hoc, es decir, la ley del arte, seguí los protocolos y las guías médicas, lo que la literatura médica indica, por ejemplo, para tratar X o Y cuadro clínico, y a pesar de ello, no pude lograr que el paciente se recuperara y eventualmente falleció. Entonces, fíjense ahí que el médico que está diciendo que su actuación simplemente se explica desde un concepto que los abogados llamamos ausencia de culpa. O sea, no tuvo la culpa. Pero fíjense esto bien importante. Como estoy hablando de culpa, siempre cuando se demanda una actuación médica, no solamente el demandante tiene que probar un hecho culposo, pues un hecho ilícito en general, que es el primer estadio o el primer escalón de la responsabilidad, un hecho ilícito, es decir, un hecho relevante para el derecho que aparentemente tiene una ilicitud, sino que además ese hecho es culposo. O sea, que sobre ese hecho se le puede predicar al médico culpa. Y ahí sí uno diría, entonces, ¿cuándo tiene la culpa un médico? Cuando no observó los reglamentos, cuando se alejó de la ley del arte, cuando no siguió una guía o protocolo médico, o cuando fue sencilla y llanamente, digamos, negligente. En un caso, no hizo exámenes paraclínicos, la ley del arte le decía, hombre, por lo menos haga esto, descarte esto, y no lo hizo, simplemente no quiso hacerlo, o no evidenció sus hallazgos en la historia clínica, la llenó de manera absolutamente deficiente, la completó de manera, o digamos que no la diligenció adecuadamente, ahí podría predicarse culpa. Entonces, fíjense, les digo desde ya, siempre la responsabilidad médica, cuando hablamos de responsabilidad civil en general, tenemos que tener claro que deben cumplirse tres presupuestos. Un hecho ilícito, es decir, un hecho trascendente para el ordenamiento jurídico sobre el cual se puede predicar una ilicitud. Un daño, es decir, que a consecuencia de ese hecho alguien haya sufrido un daño, y un nexo de causalidad, es decir, que ese daño sufrido por una persona se explique por ese hecho ilícito atribuible a otra persona. ¿Me hago entender? Entonces, cuando hablamos de medicina, de derecho médico, como estamos diciendo que la obligación del médico es de medio, significa que el médico además, y eso digamos que vuelve más exigente para los demandantes las demandas de responsabilidad médica, porque un demandante en responsabilidad médica, como es un régimen subjetivo, es decir, donde hay que entrar a revisar la conducta del sujeto demandado, es decir, cómo se comportó un médico en un acto específico, hagan, o por lo menos háganse de cuenta que además de los elementos, o a más de los elementos que les acabo de mencionar, hay uno más, la culpa. Entonces la persona que va a demandar a un médico tendría que demostrar, porque la obligación del médico es de medio, tendría que demostrar un hecho ilícito, es decir, un hecho objetivamente ilícito. Por decir, es que aquí no se siguieron los protocolos que indica la medicina para el tratamiento de tal patología. Pero además no se siguieron porque el actuar del médico fue culposo. ¿Sí me hago entender? Culpa, segundo elemento. Y entonces ese hecho ilícito culposo
que son dos elementos, la culpa, están conectados con el daño que sufrió el paciente Pepito. O sea, tienen nexo de causalidad, tercer elemento, con el daño sufrido por Pepito, cuarto elemento, daño. Entonces, fíjense que es mucho más exigente demandar porque, es decir, o digamos, dicho de otro modo, si a un médico se le cuestiona su actuar médico en cualquier escenario judicial o administrativo, porque pueden haber a veces investigaciones de corte administrativo, de una superintendencia de salud, de un tribunal de ética médica, que es un asunto disciplinario, que existen, que en Antioquia existe el tribunal de ética médica, que disciplina a los médicos. Fíjense que ahí, y digamos aquí tenemos una conjunción, o sea, tiene que ser hecho y culpa y nexo y daño. Y no, ¿eso qué significa? Que si falta uno de esos elementos, el médico se exonera. Y por eso hacía esta pregunta acá. Exoneración, claro, el médico puede decir que fue diligente, que fue cuidadoso, es decir, que no tuvo culpa en el acto médico. Entonces, pregunto, ¿podrá haber un caso donde una demanda, donde algún personal médico, una institución clínica, tenga que entrar a resistir una demanda, a resistir una pretensión, a defenderse en una demanda donde eventualmente haya un daño? Sí, puede haber un daño. ¿Puede haber causalidad? Sí. Por ejemplo, si a alguien por algún procedimiento específico con un bisturí se le corta la aorta y fallece porque se desangra, lo que sea. ¿Habrá un daño? Sí, claro, hay un daño, se murió. ¿Hay causalidad? Sí, claro, fue por el acto médico. ¿Hay un hecho? Pues claro, el médico desplegó era quien estaba parado ahí operando, ese hecho es relevante para el derecho. Pregunto, ¿hay culpa? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la literatura médica nos dirá en un punto específico. Esa cirugía era tan compleja que era riesgo inherente de la cirugía, que es otro concepto bien importante en medicina, el de riesgo inherente, que era casi que un riesgo inherente, íncito, consustancial al acto médico, que se produjese una lesión de ese tipo, que se pudiera presentar una eventualidad de ese tipo. Y lamentablemente el paciente se murió y eso no se puede explicar porque haya habido culpa del médico, sino porque se produjo un riesgo inherente, se concretó un riesgo inherente, se materializó un riesgo inherente. Entonces, van viendo desde el punto de vista de los elementos de la responsabilidad y desde el tipo de obligación que tiene el médico, ¿por qué cobra importancia el concepto de obligación de medio y de culpa? Porque el médico podrá exonerarse diciendo que cumplió cabalmente con su obligación, que no tuvo la culpa, es decir, que fue diligente y cuidadoso, y que a pesar de ello, así se haya producido un daño, él no es el llamado a responder por ese daño, porque falta un aspecto estructural de la responsabilidad en materia médica, que es la culpa. Ya con Muy bien. esto, dime Anderson, ¿vas a Sí, hacer un...? Ok. sí, qué pena. Estaba esperando que terminaras tu tema específicamente en este slide. Y hablando precisamente de la obligación de resultado, Alejandro, el doctor Arismendi te quiere socializar una pregunta y es, ¿los cirujanos plásticos están obligados a resultados? Interesantísima pregunta del doctor Arismendi. Yo les comentaba hace 14 días, en la charla de hace 14 días, que también estuve en una entrevista radial en Telemedellín y el entrevistador me preguntó lo mismo, porque él me decía, a mí me llama mucho la atención porque parecía ver que hay ciertos campos de la medicina como la cirugía estética, donde pareciera que las obligaciones ya no son de medio, sino de resultado. Porque entonces, claro, el médico, el cirujano plástico, eventualmente en su ordenador le muestra al paciente, mire, con un programa, yo no sé qué, le perfila la nariz y le dice, usted va a quedar así, y entonces esta papada que tiene ya no va, y estos cachetes, va a quedar bonito, pues mejor dicho, no, increíble. Y entonces el cambio extremo, en fin, así va a quedar. Y resulta que esa persona no quedó así, quedó igual de feo. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿será que la Corte, y desde ya le respondo al doctor Arismendi, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha sido pendular, es decir, ha ido de un lado a otro, ahí la jurisprudencia no ha sido tan pacífica. Yo les doy mi concepto. Por regla general, digamos que, digamos, eh,
La excepción que confirma la regla son las cirugías plásticas. ¿Por qué la excepción? Porque ahí, por antonomasia, por definición, pareciera que las obligaciones sí son de resultado, porque se comprometen a un resultado específico. Y porque el paciente que acude al cirujano plástico eventualmente no tiene un problema de salud. Claro, sin perjuicio de que algún experto aquí me diga, doctor Alejandro, pero es que usted está dejando aquí de lado un concepto, que a veces los plásticos también intervenimos con problemas que tienen que ser, pues que son de cirugía plástica, pero son funcionales, porque puede haber un problema de salud de base que compromete la vida. No, yo sé, y yo no voy a entrar a discutir eso, pues porque sería insincero en la discusión. Yo no tengo la formación en medicina para poder solventar con suficiencia esa discusión. Yo admito lo que digan acá los expertos. Puede haber casos donde un profesional de la cirugía plástica tenga que intervenir, no para restablecer simplemente un aspecto estético o para garantizar un resultado estético, sino porque hay de fondo o de base un problema de salud. Por ejemplo, si después de una herida con arma de fuego, me tocó verlo en un caso, había que hacer un colgajo transcutáneo a una persona y eso solo lo podía hacer un plástico, porque era muy complejo sacar piel de otra parte del cuerpo e insertarla en una mano, hacer un colgajo. Entonces, claro, eso es plástico, pero ese médico llegó ahí no porque ese paciente quería embellecerse, porque él tiene que salvar la vida eventualmente. Y resulta, ¿y qué pasa si en esa cirugía, ese compleja, le da una enfermedad nosocomial, o sea, esas famosas enfermedades intrahospitalarias? Eso de pronto entonces será necesariamente culpa del médico que porque era plástica y que de resultado. La respuesta es no. Entonces, vamos por partes, eso tiene sus matices. Pero entonces, doctor Arismendi, le contesto. La regla general de las cirugías estéticas, y digamos la jurisprudencia lo ha reconocido, es que sí es de resultado. Pero hubo un fallo, si no estoy mal, yo lo mencioné en la sesión pasada, pero yo se los puedo compartir. Me interesa también compartirlo para que los doctores también lean sentencias y lean cómo los jueces razonan o analizan la relación médico-paciente. Y los magistrados de la Corte Suprema Sala Civil, por allá dijeron en el 2017, depende, porque si es el médico, y eso nos adelanta un tema que vamos a ver dentro de 8 días, que es el consentimiento informado, es el médico en esa relación médico-paciente el que mira hasta qué punto agrava su responsabilidad. Si él, a pesar de todo, le explica que por muy plástica pueden haber riesgo y todo, la obligación automáticamente no es de resultado. Conclusión, ¿qué dijo la Corte allí? Puede haber casos incluso de cirugía estética donde el médico, es decir, el cirujano plástico, haya morigerado su responsabilidad, es decir, la haya atemperado, es decir, la haya disminuido porque le explicó al paciente suficientemente que aún siendo una cirugía de carácter estético, no podía eventualmente garantizar un fin puntual por alguna relación o reacción del propio paciente o por algún criterio que escapa a su dominio. Entonces, fíjese, esto empieza a llenarse de unos bemoles, de unos matices que uno dice, esto no es muy complejo. Pero para contestar, no sé si ahí le contesté al doctor Arismendi o lo enredé más, pero esas son las cosas, doctor Arismendi, y les voy a compartir junto con la presentación de hoy estos. Ustedes van a quedar en las mismas con esta presentación porque eso no les define nada, son puros titulares, pero van a acordarse más o menos de qué fue lo que hablamos frente al tema. Les puedo compartir esa sentencia del 2017 donde la Corte se pronunció puntualmente frente a las cirugías estéticas, que es el punto que asusta mucho en la medicina porque de alguna manera han sostenido que las cirugías estéticas casi que han vuelto objetiva la responsabilidad de los médicos, cuando siempre hemos dicho que es subjetiva. Es decir, tiene que estar primero descansando sobre el concepto culpa. Pero bueno, muy buena pregunta, doctor Arismendi, pero nos adelanta un tema y lo vamos a ver dentro de 8 días, no, dentro de 15 En días, 15. que es el tema del consentimiento informado, que Virgen Santa, eso sí que ha aparejado discusiones y les digo a los doctores asistentes, hoy por hoy, la mayoría de las demandas de responsabilidad médica descansan sobre la teoría del consentimiento informado. Y es, venga, un momentico, yo no estoy cuestionando que usted me haya operado mal. Yo no estoy cuestionando que usted es inidóneo, ¿no? Usted sí es idóneo y es el mejor reumatólogo o es el mejor internista, qué sé yo. Yo estoy cuestionando es que usted no me advirtió suficientemente las consecuencias del acto médico. Y como el paciente hoy por hoy tiene derecho a la verdad, a la información, en este auge
del derecho a la información, porque en este mundo estamos ya, la persona cada vez debe estar más informada y se debe explicar más, porque además la relación entre médico y paciente es desigual. El paciente es lego, no conoce, es ignorante en la ciencia médica, y el profesional es el médico, es decir, tiene que tratar de equilibrarse esa balanza vía información que el médico le traslade al paciente. Pero bueno, no se adelanta. Gracias, doctor Arismendi, por esa pregunta muy capciosa, además, muy compleja, no es tan fácil de responder. Volvemos sobre este tercer punto de este slide. Entonces, ¿cuál escenario probatorio es más complejo? ¿Ustedes qué creen? ¿El de una obligación de medio o el de una obligación de resultado? Pues evidentemente es mucho más complejo un escenario de obligaciones de resultado. Porque en una obligación de resultado, el deudor contractual no se puede exonerar diciendo, no, es que yo no tuve la culpa. Porque entonces el juez le va a decir, a mí no me importa si usted tuvo la culpa o no. Usted se comprometió a un resultado, a ver el resultado. En las obligaciones de resultado, el deudor contractual solo se puede exonerar de responsabilidad de tres maneras. O probando una fuerza mayor o caso fortuito, que yo sé que ustedes han oído hablar de ese concepto, fuerza mayor o caso fortuito, o alegando que es que el hecho es atribuible exclusivamente a la víctima o que el hecho es atribuible exclusivamente a un tercero. Pero no puede decir en una obligación de resultado, no, es que yo no tuve la culpa. No, no interesa esa defensa. Pero bueno, repito, para tranquilidad de los médicos y de la ciencia médica, el escenario de los médicos siempre está, digamos, definido por obligaciones de medio y obviamente es un escenario probatorio más laxo o más benévolo con los médicos, porque ellos en principio, ¿eso qué significa? Voy a hacer un símil. Que el médico en principio puede estar tranquilo porque solo será condenado si la persona que demanda le prueba suficientemente la culpa. Es decir, no solo le prueba el hecho ilícito, el nexo de causalidad y el daño, sino que prueba que además el actuar del médico fue culposo. Y eso no es tan sencillo, porque ahí el médico tiene, digamos, un andamiaje defensivo mucho mayor porque pues es quien conoce y puede aportar unos elementos de convicción al juez en el proceso para decirle, señor juez, a mí también me entristece mucho la situación del demandante, me preocupa mucho, me duele, como ser humano me entristece, pero no es mi culpa. Yo no, es decir, yo no violé la ley del arte, yo no violé las guías médicas, yo no violé los protocolos, yo no violé lo que la literatura médica indica o reza según un caso. Es decir, si usted pone 10 colegas míos con la misma formación, en el mismo caso, los 10 habrían hecho lo mismo. Ah, más o menos es eso. Como quien dice, lo que hubiera hecho el hombre medio, pues, o el hombre prudente en las mismas circunstancias. Y la pregunta acá va muy de la mano, la pregunta final, ¿puede la medicina aparejar obligaciones de resultado? Pues generalmente no, y excepcionalísimamente sí en el campo de las cirugías estéticas. Pero sobre eso volveremos en charlas posteriores, sobre todo cuando toquemos el tema. Les prometo que haré una mención por lo menos de unos 15 o 20 minutos en la sesión subsiguiente, que será la de consentimiento informado. Continúo. Antes de que continúes, Alejandro, ¿has tenido algún caso con ginecología? De pronto la doctora Cristina te quería preguntar si de pronto has tenido algún caso con esta especialidad médica. Sí, cuéntame, cualquier pregunta tiene la doctora Cristina. Si le van a dar la palabra o me lees la pregunta de ella. Sí, o sea, como estábamos hablando ahorita, dándole respuesta a la inquietud del doctor Arismendi. Arismendi, muchas gracias Alejandro, sobre los cirujanos plásticos si están obligados a los resultados. La doctora Cristina te pregunta que si los ginecólogos también estarían obligados a los resultados o si has tenido algún caso enfocado precisamente a esta rama que es la ginecología. Yo en materia de ginecología, casos. He tenido las dos variantes. En ginecología general, pues algo, no ginecobstetricia, pues que ya, pero bueno, y con casos, recuerdo un caso puntualmente, obviamente aquí no diré ni nombres, ni instituciones, ni nada, por mi secreto profesional, pero tuve un caso donde a un médico se le cuestionaba, a una ginecóloga, no haber detectado en algún momento
específico un papiloma, un virus de papiloma humano. Y resulta que la parte de demandante no tuvo éxito en la demanda porque la médica, pues, la demanda se enfocó bajo un error de diagnóstico, pero no hubo un error de diagnóstico. Sí hubo un diagnóstico adecuado, porque entonces, aquí si hay algún ginecólogo, le agradezco su auxilio, pero entonces en materia, lo que yo recuerdo, y me corregirán los doctores especialistas en ginecología presentes que estén pues de nuestros participantes, o imposible que en 50 participantes no haya un ginecólogo, yo creo que sí lo hay. Sí, La aquí doctora está la Cristina. doctora Cristina. Sí, es Bueno, la que, doctora por Cristina. ejemplo, incluso decía un bebé muerto. Sí, pues si hablamos de resultados, obligación de resultados, y el Sí. resultado sería, no sé, traer el niño vivo al mundo, qué sé yo, y pues Incluso, pero es que yo quisiera, Anderson, yo sé que eso de pronto nos desordena el libreto, pero es que esa pregunta que hace la doctora Cristina es la demanda recurrente, la de los niños que fallecen o que el trabajo, por ejemplo, los niños prematuros, pues si es que entendemos que en medicina el embarazo a término se llega en la semana 34, me corregirán los médicos, pero esa es la semana en que se considera pues, un embarazo a término ya, no queriendo decir que pues, ojalá se quede un tiempo más, por lo menos las 37 semanas, pero a término está en 34, por lo menos donde ya uno puede hablar de maduración de pulmones, que no pongan en peligro la vida del neonato, pues de ese niño hasta el día 28 de ese neonato. Ahí hay unos puntos, pero yo tuve un caso, y ojalá que le pudieras dar el uso de la palabra a la doctora Cristina Anderson, donde se cuestionaba eso, que hubo un error en la atención de todo, digamos, de todo el embarazo de la gestación y que no se detectaron unas situaciones específicas frente a un feto, luego un bebé pues que tenía unas situaciones específicas y el bebé finalmente, tristemente, el bebé nace, la extracción fue con forceps, hubo dificultad en el momento pues del nacimiento. El niño estuvo en condiciones muy malas y finalmente falleció como a las 18 o 20 horas después de haber pues, nacido y ahí hubo una demanda. Pero ahí se logró también probar que hubo un montón de circunstancias que se presentaron, pero en ningún momento hubo culpa médica. Es decir, que se hizo porque es que hay otra cosa. La medicina no se puede mirar con retrovisor, porque entonces todos los casos aparejarían responsabilidad médica. Hubo un muerto ya, responsabilidad. No, pues es que es imposible. Hay que mirarlo no con retrovisor porque siempre había un daño, sino en ese momento concreto, si hay un reproche de culpa. Si no lo hay, por muy que haya un daño, un resultado, lo dije ahora, no hay responsabilidad del médico. Entonces, no, en lo que decía el caso que me tocó a mí fue que supuestamente la demandante alegaba un error de diagnóstico, que porque no se le hizo, y a ella sí se le hicieron todos los exámenes, se le detectó un NIC1. La doctora Cristina me corrige, NIC creo que, si mal no estoy, mi memoria no me falla, fue un caso de hace muchos años, es una neoplasia intraepitelial cervical grado 1. Y entonces se le detectó un NIC1. Hay varios tratamientos que recuerdo que me decían en ese momento los médicos con los que revisamos el caso, nos decían, pues había varias opciones, se podía hacer una colposcopia, se podía hacer una crioterapia, pero la paciente finalmente no sé si fue que se rehusó al tratamiento, no volvió nunca, fue inadherente al tratamiento y obviamente luego eso fue avanzando a un NIC2, NIC3, luego pues ya llegó finalmente a un cáncer de cervix. Y entonces ahí se alegaba como un error diagnóstico, ahí se probó suficientemente con una buena historia clínica que no hubo ni error de diagnóstico y que lo que hubo prudencia y diligencia del médico y que hubo una incuria o descuido del propio paciente. De pronto por ignorancia, por condiciones sociales, no entendió que era una situación compleja y ahí se presentó eso, pero no hubo culpa médica y el juez lo dijo, no es que está evidenciado. Y ojo, desde ya, lo tocaría ahora, ¿qué salvó en ese caso el acto médico? Una muy buena historia clínica. Entonces, una historia clínica documentada, diría yo, es el escudo de protección y de defensa de un médico. No sé si la doctora Cristina tenga otra duda o no, porque es que yo, Oscar Alejandro, no creo que porque, claro, pues sí, o sea, pues lo que se busca es que el niño que nazca sin ninguna complicación, ¿cierto? Que no muera pues en ese momento.
aunque incluso me explicaban algunos médicos que ese momento del nacimiento es pueden darse sufrimientos fetales agudos, una circular a cuello que se enreda en el mismo cordón umbilical, una cantidad de cosas. Y ellos me dicen, es un momento muy corto, pero muy oscuro, o sea, muy terrorífico, puede durar segundos, pero el bebé puede fallecer en ese preciso momento porque es que es muy complejo, o sea, eso es, y el médico allí uno no puede decir que porque muera indefectiblemente, entonces asumió una obligación de resultado. Yo creo que no. Yo creo que sigue siendo una responsabilidad subjetiva, es decir, donde hay que verificar si hubo culpa del médico o no. Y enhorabuena, pues que sea así, porque el médico se presume que está haciendo lo que está a su alcance para que la persona nazca. Qué pena con ustedes que entró mi hijo acá en este momento. Ustedes saben No que hay la virtualidad problema. tiene estas vicisitudes, estos avatares. Bueno, Muy bien. no sé si tengo Tengo, algún otro tema sí, para la doctora Cristina. no, hay tres observaciones bien interesantes que nos quieren compartir nuestros asociados. La primera de la doctora Sandra, que nos dice que el término está entre la semana 37 y la semana 41. O sea, la semana 37 sería como la semana de término en cuanto a todo lo que tenía pues que ver con el ejemplo anterior. Qué Eh, pena con... No, sí, sí. tiene toda la razón la doctora. Yo ya tuve Ujú, un lapsus mental, claro, a término 37, claro, claro. Sino que ujú, es que recordé fue que los médicos en ese momento nos habían dicho, antes de 34 es muy complicado, o sea, las posibilidades de sobrevida son muy bajas. Por ujú. lo menos si alcanza la semana 34 o 37, la medicina ofrecerá unas alternativas, ya mirarán si queda en incubadora, en fin, me explicaban que podía garantizarse que el bebé continúe con vida, pues que ese neonato no, pues ya pueda continuar con vida, pero claro, reconozco, hago el mea culpa, reconozco que tuve una impropiedad profunda, ese es el tema que me van llevando a mí y uno queda aquí en terrenos que no son los cómodos de uno, porque yo no soy médico, pero tiene toda la razón la doctora y tuve un lapsus, claro. Lo que se discutía ahí es que ese niño, incluso ese niño ya había llegado a término, es decir, porque ese niño nació 37 más 3, ese ya era un bebé a término, pues era un embarazo a término. Muy bien, incluso Alejandro, el doctor John Agudelo nos dice, pues me corrigen si me equivoco, pero el Consejo de Estado define que la obstetricia es una obligación de resultados, desconociendo esta sentencia, las innumerables complicaciones súbitas que pueden aparecer en un trabajo de parto. Entonces es un aspecto importante que resalta el doctor John. Y excelente, doctor John, por una razón. Lo voy a decir como abogado. Y esto ya sí es un juicio de valor. No debería yo hacer juicios de valor, pero no significa que todas las sentencias, porque son proferidas por una alta corte, sean justas. O sea, o por lo menos que es más. Por eso la misma jurisprudencia es pendular. A veces dice una cosa, a veces dice otra cosa. Y por eso además los jueces se apoyan en conceptos médicos. Vamos a ver ahora que en materia probatoria, siempre en responsabilidad médica termina mandando la parada o termina haciendo la prueba reina un dictamen pericial. ¿Que lo rinde quién? Un médico, porque sencilla y llanamente el juez no sabe de medicina. El juez es un abogado como yo, como quien les habla. ¿Con base en qué un juez va a entrar a decir si hubo o no culpa médica? Yo creo que necesita indefectible e invariablemente el soporte de un dictamen pericial. ¿Que quién lo rinde? Un médico, especialista además. Entonces, ese fallo, yo por ejemplo estoy en claro desacuerdo con ese fallo del Consejo de Estado, porque es que por esa vía se va, me van a perdonar esta palabra, se va, bueno, no la voy a decir porque no creo que sea Castilla, se va volviendo objetiva la responsabilidad del médico y eso no puede ser así. Porque lo que es cierto, comparto el criterio del doctor John, desconoce una cantidad de situaciones que se pueden presentar que no aparejan culpa médica. Es que lo cierto, Alejandro, es que el doctor Jaime pues quiere socializar esto. Es que hay una pandemia de demandas al personal de salud que han inundado los juzgados. Puede ser con el fin de sacarle dinero al personal asistencial. El doctor Jaime quiere compartir su observación. Excelente. ¿El doctor Jaime va a hablar o ya por medio tuyo la ha compartido? Nos compartió por aquí en el espacio de preguntas. No, de Ujú. acuerdo. Luego se viene otro tema bien delicado y ustedes los médicos lo saben. Bueno, ¿y cuál es el aseguramiento de la responsabilidad médica? Yo sé que muchos médicos tienen FEPASDE, tienen sus seguros médicos, algunos tendrán pólizas de responsabilidad,
profesional con alguna aseguradora propiamente dichas. Incluso muchos con eso tienen su tema de FEPASD y además tienen su póliza y la renuevan y son juiciosos con eso porque no confían, pues porque quieren estar bien protegidos, en fin, cada quien decidirá cómo se asegura. Pero claro, no podemos, ese comentario es un comentario absolutamente cierto y lo suscribo, pues lo firmo. Claro que sí. Detrás del derecho de daños y del derecho de daños en materia médica específicamente, siempre hay un interés lucrativo económico. Porque alguien decía un día, yo recuerdo una sentencia que decía, pero entonces si el dolor, lo que llamamos daño moral los abogados, el pretium doloris del latín, el precio del dolor, pregunto yo, ¿el dolor tiene precio? La respuesta es no. De hecho, si a una madre le dicen que le van a pagar con 100 salarios mínimos un hijo muerto en combate y demanda al Estado porque su hijo en el ejército perdió la vida por una inadecuada protección del comandante que expuso a su hijo ante una tropa del ELN y pierde la vida, y hay eso es lo que llama un daño antijurídico, una falla del Estado, una falla del servicio. La pregunta es, ¿con 100 salarios mínimos por daño moral que a plata de hoy, ascienden a 91 millones de pesos? ¿Con eso le pagan el hijo a la señora? La respuesta es no. Incluso las teorías más puristas dicen, es un irrespeto. Es que el hijo no vale 91 millones, el hijo no vale nada. Vale toda la plata del mundo o no vale nada. Es que no se le puede poner mensura, medida o precio al dolor. Y claro, pero no las teorías del daño obviamente siempre han tenido una contracara, pues, y en lado oscuro, y es que detrás de eso hay personas inescrupulosas que ven en el derecho de daños una oportunidad de enriquecimiento. Y no es así. En Colombia rige, y que los médicos lo sepan, y ojalá eso no se les olvide, el artículo 16 de la ley 446 de 1998. Es una ley vigente en Colombia, una ley desde hace 23 años, expedida, y dice que en materia de daños, y la medicina es uno de los campos de la responsabilidad civil, rige el principio de reparación integral. ¿Qué significa eso? Que se indemniza el daño causado y solamente el causado. O sea, las demandas de responsabilidad no son para enriquecer a nadie. Y claro, ha habido ánimos malintencionados que buscan como dicen ahí, una pandemia, más bien yo utilizaría, es una cascada, una tormenta de demandas ante el personal de la medicina, única y exclusivamente con ánimos económicos o lucrativos. Muy bien, y la última pregunta, Alejandro, para que continuemos. La doctora Gloria María te pregunta, ¿la culpa es lo mismo que el dolo? Muy buena pregunta. Y la respuesta es no. Trataré de explicar con plastilina porque Virgen Santa Doctora, eso nos implica. Hay estudiantes de segundo año de Derecho que pierden los finales o los preparatorios porque no saben responderle eso a usted, doctora. O sea, no van a saber la diferencia entre culpa y dolo, pero le respondo, no es lo mismo. Me voy a centrar solamente, no voy a hablar de responsabilidad penal, porque el médico también puede incurrir en responsabilidad penal por homicidio culposo, lesiones culposas, o incluso ha habido casos, pacientes inconscientes que han sido abusados sexualmente por accesos carnales. Suena muy escandaloso, pero ha pasado en otros países, en Colombia. Muy bien, pero la respuesta general es no. La culpa en materia civil, no penal, sino en materia de derecho de daños, en materia de responsabilidad civil, la culpa, doctora, es cualquier violación de un reglamento o infracción del deber de cuidado o crear un riesgo por ser imprudente o negligente. En cambio, el dolo es la intención decidida y convencida de causarle un daño a alguien. Yo veo a Anderson cruzando la calle y voy en mi carro y digo, como me cae de mal este señor, y acelero y lo atropello y le quito la vida. Ahí hay dolo, porque tengo la intención de acabar con la vida de Anderson y utilicé mi carro como arma, atropellándolo. ¿Me hago entender, doctora? Entonces, jamás. De hecho, un médico, ya que responda, conocí un caso, pues, donde por allá un día, pero muy complejo, donde donde un fiscal imputó unas lesiones a un médico que dijo que habían violado tan flagrante y tan ostensiblemente la literatura médica, la ley del arte, que ni siquiera se podían catalogar de culposas, sino de dolo eventual en materia penal. Y ya pues eso, imagínese un médico defendiéndose, pero dice, pero Virgen Santa, ¿cómo así que dolo? O sea, no, doctora, entonces no. Cuando hablemos de culpa y dolo, pensemos en esto. Culpa es menos grave porque es simplemente un descuido, una imprudencia, una negligencia. En cambio, el dolo es la intención inequívoca de causar un daño a alguien.
traté de explicarlo muy concreto, pero eso tiene mucho de... Muy Continúo. bien, sí. Sigamos con este tema, Ujú. y es la responsabilidad del médico, estimados doctores, puede ser contractual o extracontractual. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? ¿Eso con qué se come? ¿Qué es ese enredo? Lo haré muy sencillo. Contractual, cuando de por medio exista un contrato. Extracontractual, cuando de por medio no haya ningún contrato entre médico y paciente. Entonces, pregunto, ¿en qué casos hay un contrato entre médico y paciente? Estéticas. Ah, claro. Si un paciente visita a un cirujano plástico específico y celebra con él un contrato de prestación de servicios para que le haga una liposucción, en fin, qué sé yo, una mamoplastia, cualquier cirugía, pues, o cualquier cosa de estas, pues obviamente celebrarán un contrato por escrito y ese paciente por elección ha decidido escoger determinado médico. Entonces, fíjense que allí, ¿qué une a ese paciente con ese médico? Un contrato de prestación de servicios médicos. Pare de contar. Pregunta de oro. ¿Ese contrato verbal vale? ¿Qué pasa si el médico y el paciente no celebran o no dejan consignada esa relación contractual en ningún documento? ¿El contrato vale por ser verbal? La respuesta es sí vale. Porque en Colombia un contrato de prestación de servicios médicos no es solemne, es decir, no tiene que constar por escrito, puede ser verbal. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se prueba? Podría probarse incluso por un correo electrónico donde médico y paciente hayan acordado los términos de la relación. Podría acordarse por medio de probarse por medio de una prueba testimonial donde el paciente arrime 3, 4 testigos que digan que efectivamente el cirujano o el médico tal fue quien tenía una relación contractual con el paciente Y, porque lo conocían, porque le acompañaban a las citas, porque incluso saludaban al médico antes de que entrara al consultorio. Es decir, puede probarse por prueba testimonial. Y la respuesta es sí, y por una regla probatoria en Colombia, estimados doctores. En Colombia no hay restricciones en materia de prueba. En Colombia, yo no sé si ustedes han oído ese principio de que en Colombia hay libertad probatoria. ¿Qué significa eso? Que por regla general, un paciente o un demandante, pues si va a demandar, puede probar determinada situación con cualquier medio de prueba lícito. ¿Qué medios de prueba tenemos en Colombia? Muchos. Los documentos, es decir, por ejemplo, la historia clínica, los testimonios de personas que hayan conocido, la prueba pericial, o sea, por ejemplo, un perito que rinda un dictamen pericial en un proceso y que vaya y lo defienda en audiencia pública, oral, concentrada y contradictoria, donde pueda ser incluso contrainterrogado por la contraparte. Entonces eso, hay libertad probatoria, inspección judicial, un juez puede ir allí a inspeccionar libros y actas de una clínica, si es del caso, podría hacerlo. Prueba indiciaria incluso, prueba por indicios. Si no hay prueba directa de un hecho, pero el médico a punta de indicios puede probar que algo sí se dio efectivamente. La prueba por indicios también es una prueba. ¿Cuándo habría, por ejemplo, responsabilidad contractual? Muy sencillo. Pienses el caso, por ejemplo, de un médico de un servicio de urgencias que le llevan un paciente avaleado, pues en una, qué sé yo, por ejemplo, policlínica aquí, pues, que llegan unos casos dramáticos, pues, de un paciente, pues, con impactos de arma de fuego en región occipital y ya se debate entre la vida y la muerte, entra ahí ya, pues, con un Glasgow, pues, 4/15, 3/15, ya casi que, y el médico dice, no, pues, es muy poco lo que voy a poder hacer. Pregunto yo, ¿qué consentimiento le va a poder tomar a un paciente ahí? Tema dentro de 15 días, pero me adelanto, ¿qué consentimiento le puede tomar? Pues ninguno. ¿Será que con un inconsciente pudo estar decir, mira, entre tú y yo se establece un contrato de prestación? Definitivamente no. Ahí, con toda seguridad, la relación entre ese, pues, o el vínculo entre ese médico y ese paciente que entra en estado de inconsciencia es extracontractual. Ahí no hay ningún contrato. Y alguien dirá, no, ¿y qué pasa, doctor, en los casos donde, por ejemplo, la señora que trabaja y es cotizante en la EPS Sura acude entonces tiene su EPS? ¿Tiene contrato con la EPS? La respuesta es sí. ¿Cuál contrato? Pues el contrato de afiliación. Pero la EPS es la que le asigna la IPS. Le dice, a usted la atienden en la IPS
Copsana, en la IPS Confama Los Molinos, en la cualquiera, la que quieran, en la IPS Salud Sur Industriales porque tiene póliza. Entonces, a usted la atienden allá. Pregunto yo, ¿ella eventualmente tiene un vínculo con la IPS contractual? La respuesta es no. Lo tiene solo con la EPS porque la EPS fue quien de manera unilateral le designó la IPS. Y peor aún, llega la IPS, toma el ficho para ser atendida y allá determinado paciente o determinado médico que esté en ese momento en el servicio de urgencia la atiende. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Creen ustedes o podrían sostener que esa paciente cotizante del régimen contributivo que llega a una determinada IPS para ser atendida y que la atiende determinado médico, tiene contrato con el médico? La respuesta yo creo que es no, porque su vínculo contractual es con la EPS en virtud del contrato de afiliación. Lo que les quiero mostrar con esto, estimados doctores, regálenme un segundo, tomo un poco de agua. Lo que les quiero mostrar con esto es que acá los casos pueden ser variados, de diversa índole. Y me interesa que entiendan esto. El médico puede responder contractualmente frente al paciente o extracontractualmente frente al paciente, dependiendo de la situación específica. ¿Y las formas de exoneración? Pues, si es una responsabilidad contractual, el médico puede alegar que su obligación es de medio, como lo dijimos atrás, que no ha incurrido en culpa, es decir, que fue diligente y cuidadoso y que no responde. Y si es extracontractual, pues yo diría que la defensa es la misma, porque también sigue siendo un régimen culposo, pues es decir, un régimen subjetivo. Dice, yo no tuve la culpa, además no tengo ningún vínculo contractual con el paciente, me llegó en estado de inconsciencia, avaleado por arma de fuego en cavidad pues craneana, se hizo lo que se pudo, lamentablemente el paciente perdió la vida a los contados minutos de ingresar al servicio de urgencias. Entonces, la pregunta entonces que uno se hace es, ¿de qué depende entonces que sea contractual o extracontractual en un caso específico? Del tipo de vínculo específico en el caso específico. Es decir, siempre habrá que analizar qué relación tienen el paciente y el médico. Y peor aún, la cosa se complica aún más, porque es que ojalá las demandas fueran sencillas, donde el paciente solo demanda al médico, pero es que la regla general no es esa, estimados doctores. La regla general es que el paciente demanda en un mismo proceso a la EPS, a la IPS y al médico. Y entonces uno se pregunta, ¿y todos tendrán el mismo vínculo jurídico? Vuelvo al concepto dicho por allá a las 6:10, 6:15 de la tarde. ¿El paciente tendrá el mismo vínculo jurídico o el mismo vínculo o relación obligacional con cada uno de los demandados? La respuesta es no. Y esas demandas se vuelven una locura porque entonces el juez tiene que entrar a distinguir a qué título responden cada uno. Y segundo, porque en Colombia hay una prohibición general de acumular la responsabilidad contractual con la extracontractual en un mismo proceso. Entonces, por eso es que ustedes van a ver, estimados médicos, y sería un punto para que explotaran con sus abogados, o cuando, pues ojalá nunca sean demandados, pero si han tenido alguna dificultad en el escenario judicial, es revisar si la demanda es idónea, es decir, si hay, porque por ejemplo hay una forma de inadmitir una demanda que es una inepta demanda, cuando acumulan pretensiones de contenido contractual frente a uno de los demandados con pretensiones de contenido extracontractual, por ejemplo, frente al médico que no tiene ningún contrato con el paciente. Entonces, ahí les dejo sembrar la duda. Responsabilidad contractual, ya específicamente, ¿entre quiénes se celebra el contrato? Pues definitivamente entre el médico y el paciente. ¿En qué casos? El más clásico, el de los especialistas, que a veces un paciente puede tener EPS, pero no quiere dar la vuelta por la EPS y simplemente paga la consulta particular a un especialista. Y ahí habrá contrato. Doctores, sí. No me digan, no, es que fue verbal, no hay contrato. No importa, el contrato verbal vale. Casos de usuarios de EPS, afiliados, cotizantes de beneficiarios, ya les expliqué. Eso se vuelve bastante complejo desde el punto de la prueba, porque la regla general es que en una misma demanda se vincula a la EPS, a la IPS y al médico, y todos tienen un vínculo jurídico distinto frente al demandante paciente. Ojo, con un tema adicional. ¿Qué pasa en los casos donde el paciente es la víctima directa del daño? Es decir, es quien tuvo una consecuencia dañosa o gravosa en su salud,
Pero además también en la demanda mete a la esposa, a los hijos, a la abuela, al abuelo, al tío, y todos piden disque daño moral. ¿Eso se puede? La respuesta es sí se puede. Sí se puede y pueden todos demandar. Lo que pasa es que esos que fueron ajenos al acto médico no son víctimas directas, son lo que el derecho de daños conoce como víctimas indirectas. Pero, por ejemplo, si el médico celebra contrato con la señora que quiere hacerse una cirugía estética y, digamos, eventualmente sufre un perjuicio esa señora es víctima directa, pero el esposo de la señora que dice, no, mi esposa quedó muy fea, estamos muy tristes, tenemos un daño moral, ese paciente será, perdón, ese familiar de la paciente será frente al médico, ¿qué? Una víctima directa, no es una víctima indirecta. Y ojo, ¿qué vínculo tiene frente al médico? ¿Contractual? La respuesta es no. También es extracontractual porque el médico no celebró ningún contrato con los familiares del paciente. Entonces, ustedes dirán, pero que esto este mare magnum de conceptos, así es la responsabilidad médica. Es muy casuística y en cada caso concreto hay que entrar a revisar quiénes son los demandados, quién es el demandante y qué vínculo específico tiene frente a cada uno de los demandados, porque eso puede generar un problema de inepta demanda por acumular, por meter pues en una misma bolsa a quienes no se pueden mezclar, o pretender juzgar bajo el mismo régimen de responsabilidad a personas que responden diferente. Muy bien. Muy bien. Antes de que continúes, Alejandro, una preguntita muy rápida en la cual te vamos a unir a dos asociados con el mismo concepto, la doctora Adriana Martínez y el doctor Juan Ateortúa. Los doctores preguntan sobre las grabaciones como prueba. Entonces, la doctora Adriana Martínez dice, si un paciente graba una consulta o la filma escondida, ¿sirve de prueba para una demanda? Y el doctor Juan Ateortúa nos dice, hablando de pruebas, cada vez más sospechamos que nos están grabando y hasta filmando la consulta sin pedir permiso. Esto viola Excelente pregunta. Sí. Excelente pregunta, genial. ¿Esto viola la ley de habeas data o Sí, esta prueba sería válida? claro, excelente pregunta. Recuerden ley 1266, habeas data. Y la 1581, que incluso en el artículo quinto específicamente dice que todo lo que tenga que ver con salud específicamente es un dato sensible. Son las leyes en Colombia. 1581, 1266. 1581 de 2012, 1266 de 2008. Lo que pasa es que ya la 12, hay una que ya es financiero, pero bueno, todavía habeas data, derecho a la intimidad. Pero les respondo de entrada y después les explico. La prueba, es decir, ¿se puede obtener esa prueba? Mi respuesta. Yo me comprometo siempre con un concepto. Mi respuesta, no. Esa prueba es ilícita porque fue obtenida con violación del debido proceso. A nadie le pueden grabar sin su consentimiento. Es muy distinto si yo tomo mi celular y le digo al endocrinólogo en un momento específico, porque tú o mi esposa que tiene un problema eventualmente y tiene una su cita con la endocrinóloga y dice, doctora, vea, yo la quiero grabar porque es que yo quiero de todo lo que hablemos acá llevar esta evidencia a un segundo endocrinólogo porque quiero un segundo concepto. Pregunto, desde la ley de ética médica que introduje ese concepto al comienzo de la charla, ley 23 del 81, ¿los pacientes tienen derecho a un segundo concepto? Sí tienen derecho a un segundo concepto. De hecho, en mi oficina tengo clientes que me dicen, doctor, le creo profundamente, pero yo también, siempre cualquier cliente tiene un familiar abogado. Y le dicen a uno, pero es que yo tengo un primo abogado y resulta que ni siquiera es penalista o ni siquiera es responsabilista. Y le dicen a uno, yo tengo un primo abogado y le quiero preguntar. Y uno le dice, bien pueda, vaya. Usted tiene el derecho a un segundo concepto. Pero distinto es que se le ponga de presente al médico que lo van a grabar. Repito, si el médico no es mi criterio y según mi leal saber y entender y lo que yo he estudiado y cómo consigo yo el derecho a la intimidad, y esa prueba para mí es ilícita porque no se ha obtenido el consentimiento del médico. La Corte Suprema de Justicia en sala de casación penal, por ejemplo, ha dicho cuando las grabaciones sí son válidas, así no tengan consentimiento. Y es cuando quien hace la grabación cree que está siendo víctima de un delito. Entonces pongo el ejemplo. Anderson me llama a mí una tarde y me dice, Alejandro, necesito $1.000.000 o usted ya sabe, hermano, yo tengo unas foticos por ahí suyas donde lo vi mal parqueado y las publico en redes sociales y se las entrego a su esposa Catalina. Mire a ver qué hacemos. Y yo accedo porque siento temor y me veo constreñido a hacer eso y le entrego el $1.000.000.
Luego vuelve y me llama, Alejandro, pues necesito otro millón. Mire, a ver, las fotos yo no las he borrado. Es más, si quiere, se puede perder el celular, ya las tengo en la nube. Eso no se pierde allá. Mire, a ver. Entonces yo le entrego otro millón de pesos. Y digo, pero entonces, ¿hasta cuándo? Y después recibo una tercera llamada de Anderson. Y Anderson, entonces yo ojo, yo ya la grabo. Y me dice lo mismo, Alejandro, yo sé que te he pedido mucho, pero acabemos con este problemita de una vez. Necesito 50 millones y ya sí te devuelvo las fotos. Y yo estoy grabando todo. La pregunta ahí, la Corte ha dicho que en esos casos yo, víctima de un delito que además podrían ser varios, constreñimiento ilegal, extorsión, estoy siendo extorsionado, yo podría grabar la llamada. Sí, porque estoy siendo víctima de un delito. Pero es que un paciente en una relación médico-paciente no está siendo víctima de ningún delito en principio, sino que es una relación absolutamente lícita y protegida por el ordenamiento jurídico, que es la relación médico-paciente. Luego, el médico no ha consentido, ergo, no puede ser grabado, porque si esa prueba se aduce en un escenario judicial o administrativo sancionatorio, considero que es una prueba ilícita porque fue obtenida con violación del debido proceso. Creo que les contestaba a los dos médicos. Por supuesto, Alejandro, muchas ¿Y en qué gracias. caso sí es válida? Cuando estoy siendo, por ejemplo, extorsionado. Bueno, continuemos. Responsabilidad extracontractual. Cuando se habla de ella, ya lo dijimos, esto es simplemente recapitular, cuando no hay un vínculo contractual entre el médico y el paciente, por ejemplo. Ojo, este concepto es muy importante. Habrá solidaridad, ya lo voy a explicar, tranquilos mis doctores, porque es un concepto eminentemente jurídico. Habrá solidaridad pasiva entre los demandados. ¿Qué es la solidaridad en derecho? La solidaridad no es, pues, el valor de la Constitución de que hay que ser solidarios y buenos con el prójimo. No, no, no. La solidaridad desde el punto de vista pasivo es que, por ejemplo, el demandante, un paciente que esté cuestionando una actuación médica, le pueda exigir, por ejemplo, la sentencia condenatoria o a la EPS o a la IPS o al médico. Es decir, que él escoja quién le cobra. La respuesta es, yo creo que por principio no hay solidaridad pasiva entre médico y IPS, perdón, entre EPS, IPS y médico. ¿Por qué? Porque en el mundo jurídico, grábense estos señores médicos, una solidaridad, es decir, hombre, condenaron a la EPS X, a la IPS Y y al médico Z, que porque se dictaminó que en un caso específico no hubo riesgo inherente, sino que sí hubo culpa médica por violación de la ley del arte, porque no se siguieron los protocolos médicos y finalmente el paciente quedó ciego y perdió, pues, en fin, qué sé yo, cualquier cosa, pues, bien exótica, la que se les ocurra. Entonces, que el médico diga, ¿será que me pueden cobrar a mí? Ahora, ¿por qué lo digo? Esta es una pregunta, pero más bien cuestionando a la rama judicial, yo como abogado cuestionando a los mismos jueces, porque es que los jueces a veces son muy olímpicos y van diciendo en las sentencias, y entonces condénese solidariamente a la EPS tal, a la IPS tal y al médico tal. Dice, solidariamente. ¿Y de dónde se inventó esa solidaridad el juez? La sacó así pues del sombrero como un conejo, sacó el conejo así del sombrero como un mago. Eso no se lo puede inventar. Una solidaridad en Colombia desde el punto de vista pasivo, es decir, desde el punto de vista de los deudores, solidaridad pasiva es que hayan varios deudores y que el acreedor, por eso explicaba el concepto de obligación, o sea, el paciente, el acreedor de la prestación médica, pueda cobrarle a cualquiera la totalidad de la deuda, es decir, de la sentencia condenatoria. ¿Podría existir? La respuesta es sí, si solo la tiene prevista la ley, un contrato o un testamento. Es decir, por ejemplo, el testador antes de morir diga que todos sus deudores, sus herederos son solidarios frente a una deuda que tiene frente a alguien. ¿Me hago entender? Pero que yo sepa, la ley 100 de 1993, por ejemplo, en ningún artículo dice expresamente que existirá solidaridad entre cualquier EPS, IPS y profesional de la salud por actuaciones derivadas de impericia médica. No, señor. Entonces yo creería que el juez, eso, ¿para qué se los digo, señores médicos? Para que ojalá ese día no llegue, pero el día en que, por ejemplo, sean demandados, por ejemplo, ustedes defiendan el acto médico porque es un régimen subjetivo de culpa, demuestren que no hubo culpa y si lo que hubo, por ejemplo, fue una inoportunidad de una entidad por autorizar un medicamento, un tratamiento, la responsabilidad es distinta, es administrativa y será de la EPS, pero no es del médico. Entonces no pueden venir a condenar solidariamente a un médico por una, digamos, porque ni siquiera la ley lo tiene previsto. Alejandro, antes de que continúes, ¿el hospital puede recobrarle al médico? Pregunta la doctora Gloria. Doctora Gloria, pregunta de abogado, sí. Sí,
Eso se llama repetir, lo que los abogados llamamos repetir contra el médico, una acción de repetición. Si la causa o la génesis de la responsabilidad o el fundamento jurídico con base en el cual el juez profiere una sentencia condenatoria es por una actuación imperita, imprudente, descuidada o negligente del galeno. ¿Me hago entender? El juez, por ejemplo, dice, evidentemente se probó la culpa médica porque el profesional médico operó mal o no siguió los protocolos y resulta que la IP, entre EPS e IPS, que casi siempre son de los mismos grupos económicos o tienen relaciones comerciales, deciden pagar la sentencia para evitar pues un proceso ejecutivo. Imagínense, por Dios, un hospital o una PS con una cuenta embargada por un embargo, pues por una demanda ejecutiva de un proceso de responsabilidad médica. Deciden pagar. La pregunta es, ¿podrán cobrarle al médico? Yo creo que sí. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto? Entonces, por ejemplo, la sentencia condena al pago de 300 millones de pesos. Si la sentencia dice, o si el juez encuentra en la sentencia que todos los demandados contribuyeron causalmente a la producción del daño y que todos de alguna manera deben responder solidariamente, si, por ejemplo, entre IPS e IPS pagan, o digamos, la IPS, la clínica, puntualmente es la que pagó los 300 millones porque no quiere problemas de riesgo reputacional, no quiere que eso se lo vuelva un escándalo, no quiere que por allá salir pues en el cubo o en esos pasquines pues ahí con una noticia maluca, paciente tal, no fue indemnizado por... Entonces paga. La pregunta es si la sentencia dijo que esa condena es solidaria y efectivamente demostró por qué era solidaria, podrá repetir. Contra la EPS que no le ha pagado, 100 millones no más. Y contra el médico, solo 100 millones. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es, porque al interior de una obligación solidaria, la obligación sí tiene un objeto divisible. Es decir, cada deudor responde a prorrata del monto de la condena. Entonces, si son 3 condenados, cada uno 100 millones. Podrá repetir una parte. Sí me hago entender, es decir, el acreedor, es decir, el paciente, tiene la posibilidad de la solidaridad, es decir, le cobra a cualquiera todo, pero ese cualquiera que pague solo puede repetir contra el resto de condenados, es decir, de codemandados, como una obligación de objeto divisible, es decir, lo que le quepa en la deuda. Más o menos así creo habérselo explicado, pero es una pregunta muy jurídica. Y es decir, que al interior de una obligación solidaria hay una obligación de objeto divisible. Prueba de la diligencia y cuidado en el acto médico. ¿Qué es la diligencia y cuidado? Ya lo dijimos, es que el médico pueda comprobar suficientemente en un proceso que ha desplegado todo su conocimiento, toda su pericia, que no ha violado la ley del arte, que no ha violado la literatura médica, que ha seguido los protocolos médicos, y si lo demuestra y lo evidencia en la historia clínica, yo creo que no tiene escapatoria, pues es decir, no podrá ser condenado. ¿Cómo se prueba en un escenario judicial? Ya se los dije, lo adelanté. En Colombia hay libertad probatoria. Pero les digo a los médicos presentes, ¿para qué van a dejar probar mediante un testimonio, por ejemplo, de una enfermera que estuvo en el por decir, de un anestesiólogo o de una enfermera que fue miembro del equipo médico en un quirófano, si eso se podía documentar mejor en la historia clínica? Se llama principio de la mejor evidencia o la mejor prueba. ¿De qué manera probaría yo? Hombre, con la historia clínica, aportando la historia clínica como prueba documental. Entonces, hay libertad probatoria, pero hay mejores maneras de probar esa diligencia y cuidado del médico. ¿Y qué relación tiene esto con las obligaciones de medio? Toda la relación del mundo, porque es que si hemos dicho que la obligación de medio es la obligación por antonomasia del médico, donde no se compromete un resultado, sino que se compromete a prestar su conocimiento para restablecer la salud del paciente, ¿cuál será, y esta es la conclusión de esta corta charla, cuál será la mejor manera del médico probar eso? Con una buena historia clínica. Y eso ya nos va abriendo el tema de qué contiene la historia, cómo se evidencia un consentimiento informado, que es el tema sobre el que hablaremos, Dios mediante, el próximo 30 de junio, estimados doctores. No sé si hay alguna pregunta que podamos solventar en estos minutos. Por supuesto, Alejandro, muchas gracias por esta presentación. Tenemos dos preguntas. La primera es por parte de la doctora Clara, hablando de la responsabilidad extracontractual. ¿Se explicaría también en las teleconsulta o consulta virtual que se ha implementado recientemente? Yo creo que sí, es decir, pues lo que no se puede perder de vista es, o la doctora Claudia preguntó eso. La doctora Clara.
Clara, doctora Clara. Le respondo de la siguiente manera, doctora Clara. Yo creo que sí. Simplemente la telemedicina, porque incluso les ayudé a algunos médicos amigos en los formatos, incluso me mandaron sus formatos de consentimiento informado para que se los revisara en telemedicina y yo les ayudé, algunos amigos, algunos oftalmólogos amigos. Eh, mm, yo pienso que teleconsulta o la telemedicina simplemente es un vehículo o una manera de llegar al paciente. Lo que hay que revisar es por qué ese paciente llegó a ese médico. Si es por decisión personal de establecer un vínculo contractual, la responsabilidad es contractual, no es extracontractual, por muy que sea en telemedicina. Pero si el paciente llama a la EPS, que es con quien tiene vínculo, y la EPS le dice, en unos minutos usted va a ser contactado por el médico a través de, pues de una videollamada, qué sé yo creo que la relación con el médico, a mi juicio, sigue siendo extracontractual, ahí sí, como indica la doctora Clara, porque es que no ha habido una elección del médico o un acuerdo de voluntades entre médico y paciente para que se desarrolle un acto médico, sino que es que simplemente es la EPS, motu propio, por su propio criterio, quien ha decidido qué profesional de la medicina va a llamar a un paciente con X o Y patología. Yo creo que esa es la respuesta que le doy a la doctora Clara. Muy bien. Una consulta por parte del doctor Héctor. Nos dice, actualmente durante la pandemia, si una empresa de servicio de aseo contratada por una empresa de salud no entrega los elementos de protección al trabajador y éste muere, la demanda solidariamente compromete a la empresa contratante. O sea, la empresa de salud contratante de la empresa de aseo. Ujú. Tremenda pregunta, pero no es de derecho médico, pero yo soy responsabilista y se las contesto. Es una pregunta que se responde con uno de los artículos del Código Sustantivo del Trabajo, el 30 y pico, no recuerdo el 34 o 35, y es la siguiente. Como ese empleado tiene un vínculo de trabajo, contrato de trabajo es con la empresa de aseo, recuerden que si hay, por ejemplo, culpa patronal en esa muerte, o sea, por ejemplo, hubo una culpa del empleador, en este caso parece haberla, porque no se suministraron los elementos de protección, ese era el supuesto de la pregunta. El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo establece la culpa patronal. Y hay otra norma que dice que eventualmente el contratante beneficiario del servicio, en este caso es decir, la entidad de salud que contrató a la entidad de aseo, será solidariamente responsable de las prestaciones del contrato de trabajo. Entonces el tema ahí es muy peludo. Eso ahí, ¿a qué obliga la entidad contratante de salud? A ser muy diligente y cuidadosa, a tener debida diligencia en su contratación, en lo que llamamos una debida diligencia intensificada casi con los protocolos y procedimientos de contratación. Y ese es otro tema, que ya es casi que cumplimiento, y es que esa gente sí tenga a su gente afiliada, a sus trabajadores al sistema de la seguridad social integral, es decir, a todos los subsistemas, salud, ARL, caja, SENA, riesgos, todo, pues, fondo de pensiones, y que eventualmente sí capacite sus trabajadores y le suministre los elementos de protección personal. Pero la respuesta para responderle, existen normas del Código Sustantivo de Trabajo, que eso es un tema, es un universo dentro, perdón, es un puntico dentro de la responsabilidad civil, que es la responsabilidad por culpa patronal regulada en la legislación laboral, pero con impacto en el derecho de daños. Y es que eventualmente puede haber solidaridad entre el beneficiario del servicio, es decir, eventualmente podría verse o llevarse una sorpresa desagradable la entidad de salud y ser condenada o vinculada por un juez laboral. Sí. Perfecto. Bueno, pues Alejandro, hasta el momento ya no tenemos más inquietudes por parte de nuestros asociados. Simplemente queremos agradecerle a todos nuestros asociados participantes al encuentro de esta noche. Recuerden dejarnos en el espacio del chat el correo electrónico para poderles enviar el día de mañana el link de la grabación y las memorias, incluso también la encuesta de satisfacción de este evento. Y pues Alejandro, un último comentario como para cerrar con respecto a nuestra charla de culpa médica. Ajá. No, el comentario que les quiero hacer es fundamentalmente la responsabilidad de los médicos siempre va a estar precedida del concepto culpa, no es una responsabilidad objetiva. Entonces, ¿eso qué significa? Que siempre un médico, si es demandado, tendrá que probársele culpa médica, esa es una garantía.
es una defensa para el médico, una garantía muy preciosa, y que la mejor manera, a modo de consejo, como abogado, con ojo de abogado obviamente, es una muy buena historia clínica. Entre mejor documentada esté la historia clínica, mejores posibilidades de éxito tendrá un médico si se ve enfrentado a una demanda de responsabilidad médica. Muchas gracias, Alejandro. Pues tenemos por aquí el doctor Oscar, nos está levantando la mano, nos pide de pronto regalarle un minutico que nos desea como dar un concepto. Entonces le voy a dar como la capacidad de que nos pueda hablar, ¿sí? Claro Entonces, que doctor Oscar, muy buenas noches. Gracias, Anderson. Gracias, doctor Castaño. La doctor, pregunta... ¿cómo te va? Tocayo, yo soy Oscar Alejandro, ¿qué más tocayo? Bueno. Mira, dentro de las causales que hablábamos, la ilicitud, la negligencia, la impericia, en fin, cuando hay una demanda por impericia, dado que el profesional, la cirugía que llevó a cabo, la hace muy poco y entonces demandan porque al señor le falta pericia, dado que es una cirugía muy eventual, muy escasa, o dentro de su práctica no ha sido una de las cirugías que él haga con frecuencia. ¿Qué validez tiene eso? Es decir, el cirujano hizo una cirugía que la hace 1 o 2 veces al año y la tercera le resultó mal y entonces lo demandan por impericia. Esa es la pregunta. Muy buena pregunta, doctor Oscar. Yo le respondo lo siguiente. Ahí su pregunta es capciosa porque es muy importante la pregunta porque pasa en la práctica y a veces se fincan o se fundan las demandas en ese argumento, el argumento de la impericia. ¿Yo qué le puedo decir, doctor Oscar? Lo siguiente. El argumento de que sea infrecuente esa cirugía por parte del médico no necesariamente lo hace imperito. Porque el punto es, así sea una cirugía infrecuente, digamos de escasa realización en periodos de tiempo muy prolongados, si el médico la despliega apegado a la Lex Artis ad hoc, a la literatura, y a pesar de ello se produce un resultado no deseado, pero se logra evidenciar, por ejemplo, que se configuró un riesgo inherente, no hay culpa médica. Ese es mi concepto, doctor. O sea que el hecho de que sea infrecuente no apareja per se o de plano o de entrada o automáticamente la culpa, para nada. Muchas gracias. Con gusto, doctor Oscar.